Hola a todos y todas, es un placer estar nuevamente con ustedes para una nueva edición de Las Chelas Urbanas. Ya perdí la cuenta, de hecho ya no sé qué número estamos. Lucas, si me ayudas, porfa, sería lo máximo. Para los que no nos conocen, yo soy Mariana Alegre, de Lima Cómo Vamos y fundadora de Ocupa tu Calle, y estamos aquí en un proyecto en versión beta que se llama Nodal, Nodos Urbanos de América Latina, que tiene el objetivo de contribuir a formar la nueva generación urbana del país y de la región para justamente acercar en capacidades, en conocimiento, en alianzas a las personas que se están involucrando a trabajar temas urbanos desde distintas perspectivas y desde distintos intereses. Y un poco en esa línea, varios de ustedes seguramente ya han participado en algunas de nuestras reuniones. Hemos tenido una temporada de las que hemos llamado pues, las chelas urbanas en cuarentena, que ahora le hemos cambiado a en pandemia, a pesar de que aún hay zonas de nuestro país con cuarentena focalizada, y obviamente en otras ciudades de América Latina también todavía están con algún tipo de restricción en la movilidad. Pero lo que quisimos hacer fue no perder el espacio que ya veníamos usando y haciendo, poniendo a la disposición de ustedes desde el año pasado, donde tratábamos distintos temas de ciudad, distintos temas urbanos, y parte justamente de esta temporada es justamente hablar de varios de estos mismos temas urbanos, pero obviamente desde una perspectiva que nos ponga en el contexto pues, del coronavirus. Y como saben, y eso no es ninguna novedad, esta pandemia pues nos ha removido todo y nos ha hecho replantearnos un montón de procesos y de servicios, y en muchos casos y en muchas ciudades y en muchos países nos ha mostrado también las debilidades estructurales que tenemos en un montón de espacios de nuestra vida cotidiana. Y en esa línea, uno de los, acá Lucas me avisa que estamos en la Chela Urbana 36, gracias Lucas. En esa línea es que hoy día queríamos tratar el tema de las bibliotecas públicas, pero en general también podemos extrapolar esta conversación a obviamente bibliotecas privadas o a centros culturales o espacios pues, vinculados a cultura. ¿Y qué pasa con esta institución y por lo tanto, y sus edificios y sus servicios en contextos no solamente de cuarentena, pero en contextos barriales, en contextos de vida en comunidad? Y bueno, en ese sentido es que quiero dar la bienvenida a Ezio Neira. Ezio nos está acompañando, él es el director de la Biblioteca Nacional del Perú y además es escritor y bueno, tiene una experiencia importante en promoción de cultura y de literatura. Y nos interesa conversar con él acerca de cuáles son las políticas que se están impulsando desde la Biblioteca Nacional a nivel del país y de qué manera también algunas de estas prácticas se pueden replicar, cómo esta infraestructura tan importante, una infraestructura social, nos puede servir para mejorar la comunidad, para permitir generar mayor democracia, mayor igualdad, mayores oportunidades, cómo se vincula eso pues, a la resiliencia del barrio, son algunos de los temas que vamos a tratar. Lo que mencionaba también en concreto, pues las buenas prácticas de las bibliotecas para que puedan llegar a su público, a sus comunidades en contextos de emergencia. En alguna conversación que tuvimos con personal de la Biblioteca Nacional nos contaba, por ejemplo, cómo los adultos mayores, que son un grupo de usuarios importantísimo de este tipo de espacios, estaban teniendo pues sus rutinas completamente afectadas en términos también del acceso a información, a las noticias. Entonces, hay algunas anécdotas ahí interesantes que contar, cómo entonces ahora se adapta pues a la virtualidad, eso funciona para todos, no funciona para todos, cómo nos adaptamos a eso en general, ¿no? Y bueno, algunos servicios que la misma biblioteca está realizando y que podemos, como les digo, vamos a contarles para que se puedan copiar y, y promover. Ahora, dicho esto, yo quiero igual invitarlos a ustedes. Este formato de evento no es un formato pues académico, estructurado, donde el especialista habla y ahí queda la cosa, sino que al contrario, es un espacio en el que promovemos con muchas ganas que ustedes todas y todos participen. Así que nos pueden mandar sus preguntas allá en el chat. Aquellos que están en los chats, tenemos unos chats de WhatsApp para los interesados en las tierras urbanas, también pueden invitar a amigos a sumarse y por lo tanto hacer las preguntas que tengan que hacer en las redes sociales, en el Facebook, en general. Y por supuesto vamos a tener un espacio de conversación, más o menos para estructurar la conversación y para estructurar un poquito el orden del
espacio, vamos a tener en este momento, vamos a pasar a Ezio, que va a comentarnos en grandes rasgos qué están trabajando, cómo están trabajando. Luego yo entro a hacer un par de preguntas y guiar un poquito la conversación. Y luego abrimos la conversación y la charla a todos ustedes. Lucas, ahí en el back office, tras bambalinas, me va a pasar sus preguntas organizadas para poder hacerlas. Así que, bueno, nada, sin más, Ezio, un placer tenerte con nosotros. Cuéntanos si quieres un poquito de ti primero, para que todos puedan conocerte un poco más, sobre todo el público internacional, y luego pasamos entonces a hablar un poquito más sobre cómo la Biblioteca Nacional y la red de servicios que tienen ustedes se ha adaptado a este contexto de emergencia. Bienvenido. Sí, muchas gracias Mariana y gracias a Lucas también y a las personas que nos están viendo a través de, en fin, varias plataformas en realidad, porque creo que está siendo transmitido por varias fuentes, así que muchas gracias por la invitación. Pues, bueno, me llamo Ezio Neira, como me presentaba Mariana, y soy jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú desde enero de este año. Vengo trabajando en temas relacionados con libro, lectura, literatura, por lo menos desde el 2004, yo calculo, 2003, 2004, así que ya son unos cuantos años. Y bueno, soy escritor también, he publicado algunos libros de ficción y no ficción. He sido también antes director de la Dirección del Libro y la Lectura en el Ministerio de Cultura y hasta enero venía desempeñándome, bueno, sigo perteneciendo también a la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, soy profesor de literatura allí y pues eso, digamos, en líneas generales sobre mí. Ah, y por cierto, estudié sociología primero en el pregrado en la Universidad Católica en Perú y luego hice posgrados en literatura latinoamericana principalmente. Así que eso como una primera entrada por pedido de Mariana sobre mí. Y contar también, digamos, ya pasando a la pregunta propiamente, eh, pues yo quisiera, digamos, empezar comentando que la Biblioteca Nacional del Perú es una institución, o más que una institución, una biblioteca nacional atípica, ¿no? En el universo de las bibliotecas nacionales a nivel mundial. Atípica en el sentido de que la Biblioteca Nacional del Perú tiene a su cargo, por un lado, todo lo relacionado con la promoción, la difusión del patrimonio bibliográfico y documental que resguarda la Biblioteca Nacional, así como también la promoción de la investigación, por supuesto, usando estos fondos que resguarda la biblioteca. Pero por otro lado, y ahí está la particularidad de la Biblioteca Nacional del Perú, tiene también a cargo el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, o más que tener a cargo, es ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que está compuesto, pues, por las bibliotecas de la Biblioteca Nacional, que son 7 sedes, la de San Borja, la Gran Biblioteca Pública de Lima, y 5 estaciones de biblioteca pública, las 5 en 5 distritos de Lima, y además conforman también el Sistema Nacional de Bibliotecas pues las bibliotecas de las instituciones educativas, por ejemplo, o de instituciones públicas. Entonces, esa es la particularidad, digamos, sobre la que primero me gustaría hacer hincapié o mencionar, ¿no? Porque es realmente un caso atípico cuando uno piensa en las bibliotecas nacionales a nivel mundial, ¿no? Porque por lo general las bibliotecas públicas, repito, no están dentro de la rectoría, dentro de la gestión de las bibliotecas nacionales. Entonces, eso, digamos, como punto de partida, porque quizás sea algo sobre lo que vamos a volver más adelante cuando pasemos a hablar más de la segunda gran función, por llamarle así, que es la que tiene que ver con el Sistema Nacional de Bibliotecas, ¿no? Entonces, desde marzo, ¿no? Cuando en Perú se anunció el estado de emergencia y el distanciamiento físico o el aislamiento físico obligatorio, recuerdo muy bien que el domingo que se anunció, creo que fue el domingo 16 de marzo, tuvimos rápidamente una reunión cuando todavía estaba permitido movilizarse. Ese domingo al final del día, al final de la tarde, en la sede de San Borja, con varios del equipo, digamos, con el que estamos trabajando desde la dirección de la biblioteca. Y una de las decisiones a las que llegamos, entre varias otras, Mariana, fue que era necesario
que la Biblioteca Nacional siguiera, a pesar de la coyuntura desfavorable por que estuvieran cerrados los servicios presenciales y el aislamiento físico, era muy importante que la biblioteca lograra encontrar maneras de que los servicios y la programación siga garantizándose, ¿no? Con el fin, y es un poco el espíritu que guió todo el planeamiento que hicimos, con el fin de que la Biblioteca Nacional siguiese contribuyendo a garantizar la creación de espacios virtuales o físicos para el acceso a la información y a la cultura, ¿no? Entonces, rápidamente empezamos principalmente a diversificar mucho la programación a partir de marzo, desde un primer, ¿cómo llamarle?, programa, iniciativa que se llamó Voces que Unen, que fue una 31 lecturas diarias por 31 personalidades diferentes de diversos ámbitos y de diversos departamentos del país también, compartiendo fragmentos o la lectura de un texto completo de literatura que sea de su agrado, con la idea un poco al comienzo, en marzo, cuando un poco recordaremos, ¿no? Como que no sabíamos bien, bueno, todavía seguimos sin saber bien lo que está pasando, supongo en el fondo, ¿no? Pero en marzo aún había más incertidumbre, ¿no? Cuando recién se empezaba a conocer más del virus, entonces, digamos, desde entonces la idea con Voces que Unen era que justamente encontráramos alrededor de la palabra, alrededor de la lectura, un espacio donde nos siguiéramos reuniendo, ¿no? Un espacio que además fuera un espacio también de contención, podríamos llamarlo, ¿no? Hasta de contención emocional incluso, ¿no? Que es una de las funciones que yo creo que también pueden tener las bibliotecas, que ahora por supuesto tendremos oportunidad de conversar más al respecto, ¿no? Y luego de Voces que Unen, continuamos pues con una serie por un lado, conversatorios, por ejemplo, sobre cómo imaginamos o cómo imaginaban los especialistas invitados que el mundo iba a cambiar si cambian algo después de la pandemia, ¿no? O cómo las dinámicas sociales, culturales, económicas, urbanas, humanas, iban a cambiar como resultado de la pandemia, o diversos conversatorios sobre también el rol que las bibliotecas públicas pueden cumplir, o sobre cómo debemos seguir garantizando servicios que la comunidad considere servicios pertinentes y necesarios, incluso en una coyuntura como esta, en la que probablemente un sector grande pueda decir, bueno, pero los servicios culturales no son una urgencia, no son importantes, ¿no? Y bueno, probablemente, digamos, en ciertos aspectos se pueda discutir, pero, digamos, desde la Biblioteca Nacional consideramos, y repito, ese era un poco el espíritu desde el comienzo, consideramos que era importante y sigue siendo importante seguir garantizando estos espacios de encuentro, ¿no? Yo creo, digamos, para ir concluyendo esta primera intervención, yo creo que ahí donde una biblioteca, cualquiera sea esta, ¿no? La Biblioteca Nacional en este caso, o cualquier biblioteca pública o universitaria, en fin, cualquier tipo de biblioteca, yo creo que se justifica, su existencia está justificada cuando logra, ¿no es cierto?, que la comunidad que atiende se reúna alrededor de la palabra, de las ideas, de la discusión, ¿no? Como parte de procesos, además, Mariana, creo yo, que justamente contribuyen a esta construcción de la ciudadanía, ¿no? De la que hablábamos antes de entrar al aire, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, o sea, simplemente, repito, ¿no? Cuando se garantiza este espacio de encuentro, ya la biblioteca está justificada, ¿no? Y ahora, por supuesto, vamos a poder conversar también de todas estas otras maneras, ¿no? Distintas a las que uno normalmente podría considerar, donde la biblioteca también puede tener un impacto muy grande, ¿no? Yo creo que existe la idea, no en todas las personas, evidentemente, ¿no? Pero muchas personas o un grupo de personas tiende a pensar que las bibliotecas son apenas meros repositorios de libros que cumplen, digamos, la función de contribuir a procesos educativos o procesos académicos de algún tipo, pero yo más bien creo mucho en una biblioteca que no solamente es eso, sino que más bien
es y puede convertirse en un motor de desarrollo social, cultural, productivo, económico, en salud, en fin, en un montón de otros ámbitos con los que normalmente las bibliotecas no están asociadas, ¿no? Eso diría para empezar, Mariana. No, buenísimo, y creo que justamente das en el clavo, ¿no? O sea, estamos pasando de un mundo del no tocar, como los famosos museos, o en el caso del espacio público, los famosos letreros de no pisar el césped, a un mundo en el que, o un mundo que al que ya habíamos llegado, pero aquí en nuestro país y en varios otros lugares de la región estamos llegando un poco tarde, que es el mundo más bien de invitarte a, ¿no? Nosotros empezamos Ocupa tu calle buscando cambiar los letreros de prohibido pisar el césped por permitido sentarse. Y ese mismo cambio de enfoque en cuanto a las plataformas, al espacio, al servicio que brinda la biblioteca o que brinda un museo, implican cambios de enfoque sumamente importantes, porque durante décadas y generaciones se ha construido la política, la estructura física, la arquitectura, se ha construido el modelo de servicio, la operación del proceso bajo ese enfoque antiguo, ¿no? Donde la gente entra a la biblioteca, no toca nada, habla muy bajito y solamente es para leer el libro, ¿no? Cuando ya llegó pues el internet, la tecnología, se volvieron espacios de consulta, pero incluso yo recuerdo en ese momento haberme cruzado con personas que no querían que se mezclaran los espacios, ¿no? O sea, que no fuese el lugar de la biblioteca también, o sea, decían que se iban a volver locutorios, me acuerdo, cuando todavía esa palabra existía. Es verdad, locutorio, sí. Entonces, eso mismo pasa con el enfoque de los espacios públicos, ¿no? Donde tenemos que todavía trabajar en el convencimiento de muchas personas y funcionarios, autoridades, para invitarlos a que involucren a la ciudadanía y que el espacio pues, pueda ser un espacio vivo, un espacio que se ocupe, que se utilice, que se aproveche, ¿no? Entonces yo le quería preguntar, ¿cómo les está yendo a ustedes en el mundo cultural, en el mundo de las bibliotecas, para cambiar esos enfoques? Eso desde tu experiencia, y yo solamente cuento muy chiquito, creo que fue el año pasado o hace 2 años, que me invitaron a dar una charla sobre justamente un panel sobre bibliotecas públicas con este enfoque que nosotros traemos, que es un enfoque pues abierto, multifuncional, dinámico, ¿no? Donde los espacios pueden transformarse y en la noche pues de pronto que hay una fiesta, o y en la mañana que haya la reunión de los abuelitos, y en la tarde que haya una reunión para adultos, cuidadores de niños, ¿no? Y los niños. Y yo recuerdo que tenía, o sea, en el panel había gente que estaba pues proclive a esto. Sin embargo, en las preguntas que hubo en la mesa o después de la mesa, noté pues que todavía había bastante resistencia, ¿no? Entonces con los expositores lo conversamos. Cuéntanos tú cómo desde finalmente la unidad rectora del tema, cómo están recibiendo eso en otros sistemas de bibliotecas, o si ustedes pueden incluso ir más allá y volver esto una política nacional, no lo sé, o pública para que tenga que tener alguna medida de fuerza. Sí, mira, es bien interesante la pregunta, el tema que planteas, porque realmente creo que, como se decía antiguamente también, ya que traes la palabra locutorio, ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho también con ese cambio de chip, como dices, Mariana, ¿no? Eh, yo creo que claro, y a la vez también me preguntaba sobre mi experiencia aplicada a este tema, y claro, mi experiencia también evidentemente es una experiencia como usuario, ¿no? O sea, como una persona que ha tenido la posibilidad de utilizar bibliotecas públicas muchas veces, y además también que con mucha suerte, digamos, he tenido la oportunidad de usar bibliotecas públicas en diferentes países, de visitar bibliotecas públicas en diferentes países. Y por ejemplo, yo recuerdo mucho, debe haber sido el año, no sé qué año habrá sido, yo me imagino que el año 98 aproximadamente, 98, 99, y ver cómo en la Biblioteca Pública de Nueva York, en una de las sedes de la Biblioteca Pública de Nueva York, ver la manera en que los baños de la Biblioteca Pública de Nueva York, la que está ubicada ahí en Bryant Park, la sede más grande de la Biblioteca Pública de Nueva York, estaba siendo utilizada por 5 o 6 homeless, ¿no es cierto?, que estaban en el baño, haciendo uso del baño para, en fin, acicalarse, limpiarse y demás, y como luego también algunos usaban el espacio del lobby
de la biblioteca para estar ahí echado, sentado, ¿no? Y nadie parecía, ¿cómo decirlo?, espantarse o encontrar algo extraño en esta apropiación del espacio, incluso por una población que claramente está estigmatizada, ¿no es cierto?, como la población de los homeless, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos, algunos años después, creo que fue el año 2001, por ejemplo, también una experiencia en Estados Unidos, recuerdo en el sistema de bibliotecas públicas de Maryland, recuerdo mucho cómo la biblioteca pública era un espacio que, y eso debe haber sido en el año 2001 aproximadamente, un espacio en donde los usuarios iban claramente no solamente a buscar libros o acceso a la información para ser utilizada en sala o para llevarse los recursos a casa, sino que también las bibliotecas en este estado, en Maryland, eran espacios donde, por ejemplo, se encontraban las bolsas de trabajo de la comunidad, ¿no? La gente iba a la biblioteca para enterarse los trabajos que estaban disponibles o para enterarse de qué sé yo, algún anuncio comunitario, ¿no es cierto?, de la junta de vecinos o espacios de diálogo también relacionados justamente con la manera en que la comunidad determinada, la ciudad determinada donde estuviera la biblioteca, podía también mejorar en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, claramente ahí las bibliotecas, y luego, por supuesto, ya he tenido oportunidad de estar en muchas otras bibliotecas luego, y me da la impresión de que las bibliotecas, en ese sentido, ¿no? Cuando uno cambia ese chip, como le llamábamos antes, y empieza a pensarlas como espacios que no solamente son infraestructura cultural, eso también creo que es clave, sino que también son infraestructuras sociales, sociales en el sentido que permiten el encuentro, el diálogo, la discusión, el intercambio de ideas, el, el conocimiento mutuo, la construcción de identidades, ¿no? Entonces, claro, y uno piensa de todas maneras, y eso no es nada, digamos, nada que pudiéramos considerar, esta manera de pensar, digo, ¿no? No es una manera de pensar que podamos considerar extraordinaria, ni atípica, ni mucho menos, ¿no? O sea, ya desde el año 99, por ejemplo, hubo una declaración muy famosa, la Declaración de Copenhague sobre las bibliotecas públicas y la sociedad de la información, y allí se menciona claramente que las bibliotecas, además, ¿no es cierto?, de construir ciudadanía, democracia, aprendizaje continuo, diversidad cultural y demás, tiene también una función, y lo dice expresamente, en el desarrollo económico y social de la comunidad, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que se viene hablando por lo menos hace, en fin, más de 20 años, ¿no? De manera formal, digamos, ¿no? Pero evidentemente creo también, y eso aplica para cualquier ámbito, ¿no? O sea, evidentemente cualquier cambio de paradigma, tú sabes pues que siempre hay voces que se oponen a los cambios, voces que promueven los cambios, ¿no? Lo normal cuando estamos ante un proceso de cambio de paradigma, ¿no? A la vez, desde la biblioteca, lo que estamos también procurando hacer, digamos, a través de una serie de documentos que hemos ido publicando, como por ejemplo un documento que fue muy bueno, importante desde el punto de vista nuestro, de la Biblioteca Nacional, digo, que se llamó Criterios Orientadores para la Reapertura Gradual de Servicios Bibliotecarios. Es un documento que justamente da luces sobre diferentes servicios también que podemos ir garantizando en la línea de continuar con esto que te comentaba desde el comienzo, ¿no? Con continuar garantizando espacios de encuentro, de acceso a la cultura y a la información, porque también en lo que decías antes, Mariana, me quedé pensando, ¿no? Que también, claro, era muy importante, o es muy importante que, me parece que sí lo dije en realidad, pero en todo caso lo vuelvo a repetir, ¿no? Que si bien, ¿no es cierto?, se decretó el aislamiento físico obligatorio, eso no significaba que también, o que no pudiéramos, mejor dicho, estar socialmente conectados, ¿no? Entonces, una cosa era el aislamiento físico, pero eso no debía significar o no debería ser equivalente al aislamiento social, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que, o más que en ese sentido, ese fue también uno de los espíritus que guió
todo lo que se ha venido haciendo, ¿no? Y luego, evidentemente, digamos, el trabajo de este enfoque que es un enfoque que para nosotros es muy importante porque también, por cierto, si lo vemos desde la entrada de los objetivos y metas del desarrollo sostenible al 2030, también hay mucho de esos objetivos y metas donde la biblioteca también tiene mucho que decir y mucho en donde incidir, ¿no? Eh, entonces, en líneas generales, digamos, el trabajo que está haciendo ahora la Biblioteca Nacional para promover este enfoque es, digamos, lo que supongo hace cualquier persona, cualquier institución que está queriendo promover una manera de hacer o tratando de difundir este enfoque que es diciéndolo, mencionándolo todas las veces que sea posible, en cada una de las reuniones que se tiene, ¿no? Y en cada uno de los documentos también que vayamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, para contarte algo, hace unas horas tuve una reunión con el Colegio de Bibliotecólogos y hablábamos de la necesidad de la creación de una mesa de trabajo para justamente ir delineando cómo las bibliotecas, en el caso peruano, el Sistema Nacional de Bibliotecas, va a poder ir incidiendo cada vez más en estos objetivos y metas, ¿no? En los famosos ODS. Entonces, creo que hay mucho por avanzar en ese sentido. Cuando digo, por supuesto, que hay voces en contra, evidentemente no sé el número de voces que se pueden oponer a una idea así, pero también al mismo tiempo sí siento mucha gente que piensa de la misma manera. O sea, lo que estoy diciendo, repito, no es nada nuevo ni nada extraordinario, ¿no? No estamos inventando la pólvora, ni mucho menos, ¿no? Es simplemente reforzar un enfoque que ya se ha venido trabajando desde hace muchos años y que además desde mi punto de vista también, a partir de varios ejemplos que si quieres podríamos mencionar, a partir de evidencia que muestra que las bibliotecas claramente tienen un impacto más allá de este acceso a la información como parte, repito, de un fin educativo, académico o lo que fuere, ¿no? Buenísimo, Ezio. Y aquí dos cosas que me salen a partir de lo que has comentado. Pero antes, quiero hacer bueno, una anécdota más bien personal. Mi tía, una tía muy querida, mi tía Lucy, que ha muerto hace un par de años, o menos de pronto, ella era bibliotecóloga y estudió la carrera de bibliotecología y era una apasionada de todo este proceso, ¿no? Entonces, yo le guardo mucho cariño justamente a la profesión. Tengo un par de amigos también que son bibliotecólogos, y hay como toda esta idea, no solamente de la modernización digital, obviamente ahora en tiempos más modernos, pero esta idea del bagaje, ¿no? Y creo que es parte justamente de esa memoria, ¿no? Esa memoria histórica, identitaria, cultural, etcétera, que hay que trabajar. Ahora, a partir de ahí, una de las cosas que tú mencionabas tenía que ver con el tema del acceso. Entonces, y ahí quiero entrar justamente a la línea de cómo uno se acerca a la biblioteca. Entonces, hay las personas que van a la biblioteca por un interés académico, o sea, uno va a estar haciendo una investigación. Mi pareja, por ejemplo, está investigando el Cañazo, entonces ha ido varias veces a la Biblioteca Nacional a buscar información, o a bibliotecas de universidades, etcétera. ¿No? Entonces, estás en un proceso de investigación. O también un proceso, pues, de lectura y tal. Pero luego hay un acceso que es el acceso de cercanía, que es a mí el acceso que a mí me interesa evaluar, porque el que está interesado en la investigación pues va a ir hasta donde tenga que ir, ¿no? O sea, Sergio se ha ido a Cajamarca y atrás de Cajamarca no sé cuántos kilómetros, ¿no? Para llegar a Claro, una información. claro. Pero me interesa entonces cómo se hace para que ese vecino, esa persona común y corriente, ese niño, niña, joven, adulto, ama de casa y tal, puedan acceder a los beneficios de la biblioteca. Y quizás una de las cosas más importantes ahí es la cercanía física. O sea, si yo tengo una biblioteca cerca a casa, es posible, y que además me ofrezca una serie de actividades, opciones, que yo la vuelva parte de mi vida cotidiana, ¿no? Uh En un -huh, uh -huh. contexto además de coronavirus, donde básicamente hemos pasado pues del quédate en tu casa al quédate en tu barrio, con mayor razón el rol geográfico del dónde está ubicada la biblioteca o los centros de promoción o las otras bibliotecas tienen entonces este valor.
¿Cómo Ujú. están viendo ustedes ese tema? ¿Qué procesos están implementando? Y en esa línea, ¿cómo hacemos para que haya más bibliotecas de acceso múltiple, ¿no? No solamente en cuanto a los libros o al Internet y a los periódicos, sino en general de las alternativas. Sí. Mira, ahí, claro, es bien, es interesante, pero quiero de todas maneras, digamos, partir la respuesta en dos partes, quizá, ¿no? O sea, por un lado, hablar de las bibliotecas que directamente administra la Biblioteca Nacional, que son estas 7 que te mencionaba, y luego, digamos, una segunda parte más general, ¿no? Eh, y en realidad voy a invertir, si me permites, ¿no? Quisiera primero hablar de las bibliotecas en general para contestar esta pregunta, ¿no? Y me da la impresión, Mariana, de que las bibliotecas, o más que me da la impresión, en realidad estoy convencido de que las bibliotecas tienen que construirse siempre de la mano con la comunidad que atiende. Si tú construyes una biblioteca a espaldas de tus usuarios, de tus usuarias, con seguridad esa biblioteca, digamos, difícilmente va a generar interés, difícilmente va a convertirse en una institución relevante para el barrio, para la comunidad. Si tú, en cambio, construyes la biblioteca, ¿no es cierto?, de manera, lo que podríamos llamar participativa, por ejemplo, ¿no?, averiguando qué tipo de recursos de información necesita esa comunidad, ¿no? Eh, averiguando, en fin, toda la información que pueda uno recoger de los usuarios que atiende, ¿no? Por ponerte un ejemplo, había existe en Ciudad de México esta famosa biblioteca pública, la Biblioteca José Vasconcelos. En el año, no recuerdo el año, pero hace alrededor de 10 años, hicieron el primer estudio de usuarios de la Biblioteca Vasconcelos y se sorprendieron con los resultados, principalmente por dos datos que arrojó el estudio. Por un lado, porque resultó que prácticamente el 70%, si no me equivoco, de los usuarios no venían de Ciudad de México, sino venían del Estado de México, ¿no? Y por otro lado, porque había un porcentaje bastante alto, que creo que era de alrededor del 20%, cuya lengua, no solamente materna, sino además la lengua donde mejor se desenvolvían, no era el castellano, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a partir de ese conocimiento, esta biblioteca empezó a construir colecciones bibliográficas y servicios, ¿no es cierto?, para que justamente estos usuarios encontraran cada vez más valor a esa biblioteca, ¿no? Entonces yo contestaría, Mariana, en específico, digamos, en la primera parte, que es muy importante que las bibliotecas, sea una biblioteca pública municipal, sea una biblioteca comunitaria, sea una biblioteca universitaria, cualquier tipo de biblioteca que brinda servicios a un determinado número de usuarios, debe siempre, repito, construirse, modelarse, conversando con la comunidad que atiende, ¿no? Y por otro lado, ya específicamente en cuanto a la Biblioteca Nacional, lo que nosotros estamos proyectando es más o menos lo siguiente, ¿no? Eh, digamos, parto del convencimiento, primero, de que en el Perú no existe un sistema nacional de bibliotecas, ¿no? Que también ahí habrá voces contrarias, ¿no? Como en todo, evidentemente, porque habrá quien diga, no, ¿cómo que no? Sí tenemos un sistema nacional de bibliotecas, más bien hay que fortalecerlo, ¿no? Yo creo, por el contrario, que estamos en una etapa previa, ¿no? Que es una etapa de implementación. Eh, y en esa etapa de implementación, yo también estoy convencido de que si la Biblioteca Nacional es el ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas y las 7 bibliotecas que la Biblioteca Nacional administra directamente no son las mejores bibliotecas posibles, no son las mejores bibliotecas del sistema, algo anda mal, ¿no? Entonces estamos apostando a que nuestras 7 bibliotecas tienen que convertirse en las mejores bibliotecas públicas del país, ¿no? Y para eso hay 3 procesos principalmente que están yendo de manera paralela. 2 tienen que ver con 2 proyectos de inversión muy importantes. Uno,
para la modernización de servicios de la sede de San Borja, de la sede de San Borja de la Biblioteca Nacional, y otro que es un proyecto de inversión muy grande, muy ambicioso, para la modernización completa, diría yo, de la Gran Biblioteca Pública de Lima, ¿no? Y por otro lado, lo que también estamos haciendo es convertir estas 5 estaciones de biblioteca pública que tenemos, que dependen de la Gran Biblioteca Pública de Lima, que a su vez depende de la Biblioteca Nacional, es convertir a estas 5 bibliotecas públicas en bibliotecas públicas modelo, ¿no? Entonces vamos a empezar este año con una, estamos previendo reinaugurarla o más que reinaugurarla, en fin, mostrar, dar los nuevos servicios y la nueva cara, más o menos alrededor de diciembre, perdón, de noviembre, diciembre, y el año que viene la proyección es hacer 2 más, ¿no? Y el año 22 llegar ya a las 5 bibliotecas administradas por nosotros, convertidas en bibliotecas modelo. Pero también otra cuestión que estamos haciendo y que es algo que requiere mucho esfuerzo, porque es principalmente un esfuerzo de un trabajo de articulación, es contribuir cada vez más decididamente desde la Biblioteca Nacional a abrir bibliotecas, ¿no? Cuando uno lee cifras de cuántas bibliotecas públicas municipales, solamente para hablar del universo de las bibliotecas públicas municipales, había hace unos años y cuántas hay ahora, da pena, ¿no? O sea, el 2015, por ejemplo, había registradas alrededor de 880 bibliotecas públicas municipales y el 2018, 477, ¿no? O sea, la mitad de bibliotecas menos de lo que había hace apenas unos años, ¿no? Entonces, también estamos empezando un trabajo cada vez más decidido y cada vez más, con cada vez más recursos para justamente articular con las autoridades locales para que podamos generar modelos de cogestión de bibliotecas públicas municipales o también, algo que considero que es muy importante, y tú también lo mencionabas, Mariana, de dispositivos de cercanía, de bibliotecas de cercanía, a través, por ejemplo, de dar acceso con bibliobuses, con bibliocamiones o con, por mencionar algo, casetas de seguridad convertidas en espacios de acceso al libro y a la información y demás, ¿no? Entonces, digamos, esos son algunos de los esfuerzos. Hay muchos más, por supuesto, ¿no? Porque, por ejemplo, este año también estamos previendo el lanzamiento, por un lado, del portal del Sistema Nacional de Bibliotecas, dentro del cual va a existir un registro nacional de bibliotecas que vaya un poco mostrando el mapa, ¿no es cierto?, de las bibliotecas públicas, no solamente existentes, sino también trabajando con calidad sus servicios, ¿no es cierto? Y por otro lado, también va a estar dentro de este portal otro proyecto que para nosotros es muy importante porque es sin duda uno de los puntos clave en el desarrollo de cualquier sistema de bibliotecas, que es el de la formación, el de la capacitación. Entonces, también estamos publicando este año un centro de recursos para gestores de bibliotecas, en donde habrá alrededor de 80 diferentes recursos audiovisuales, tutoriales, videotutoriales, entre otros, así como cursos también completos que van a poder seguir los diferentes gestores de las bibliotecas. Y lo último que quisiera decir sobre esto, porque me parece que también es importante, es que además yo estoy muy convencido de que la Biblioteca Nacional, en el rol que tiene, no en el rol patrimonial, ¿no? Que esa es otra familia, digamos, otra familia de funciones, pero en el rol que tiene como ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas, yo también estoy muy convencido de que es fundamental que la Biblioteca Nacional logre tener brazos, pies, manos en todos los departamentos del Perú, ¿no? Es muy importante que la Biblioteca Nacional logre tener funcionarios de la Biblioteca Nacional ayudando a hacer las coordinaciones y las articulaciones a nivel departamental para el desarrollo de las bibliotecas de tal o cual departamento. Y lo otro que creo que también es fundamental es que la Biblioteca Nacional, como cabeza del sistema, logre comprar libros para dotar a las bibliotecas públicas del país, ¿no? Que eso es algo que
por una serie de cuestiones entre legislativas y demás, todavía no se ha podido hacer. Pero yo estoy convencido, y eso además lo muestra cualquier experiencia que uno vea de desarrollo de otro sistema nacional de bibliotecas. El ente que tiene la rectoría sobre ese sistema tiene que dotar de libros a las bibliotecas públicas, ¿no? No, por supuesto, para reemplazar la función que es del gobierno local, sino para contribuir al desarrollo de colecciones, al que también debe sumarse evidentemente el gobierno que tenga a cargo la biblioteca, ¿no? Pero en líneas generales, Mariana, esas son algunas de las acciones que estamos montando. Buenísimo, Ezio. Justo por ahí respondes a una o dos de las preguntas que nos han hecho. Vamos a regresar a las preguntas en un ratito, pero antes, solamente para hacer una última pregunta o un comentario tuyo y mío antes de pasar a las preguntas, quería comentarte, por ejemplo, una posibilidad, o sea, creo que hay como tres escalas de articulación en justamente esta apertura de las bibliotecas. Una tiene que ver con el servicio como tal que ofrece la biblioteca, ¿no? La posibilidad de que se digitalice, la posibilidad de llevar y ofrecer cosas complementarias, que la propia biblioteca tenga su programación pues, de cultura para niños, para adultos, etc. Entonces, toda la parte de la gestión de la biblioteca como tal y del programa de bibliotecas. En un segundo lugar, y eso me parece bien importante, tiene que ver con lo que nosotros llamamos, bueno, le hemos puesto el sombrero del ocupa tu biblioteca, ¿no? Que tiene que ver con una adaptación físico-espacial que identifica los accesos de cómo llega la gente o cómo no llega la gente, cuáles son los problemas asociados. O sea, no de pronto uno quiere ir a la biblioteca, pero claro, está en una avenida y la avenida está llena de tráfico y de smog, y claro, esas son cosas que tú dices, bueno, esto me desanima, ¿no? Entonces, cómo también se resuelve la integración urbana de la biblioteca con la oferta, tanto en la proximidad, ¿no? En las conexiones, sean conexiones cercanas o incluso las conexiones a gran escala, como es el caso de la biblioteca. O sea, ustedes finalmente manejan las bibliotecas nacionales, con lo cual tienen una escala país, ¿no? O sea, hay gente que debe venir a acercarse a Lima para entrar a la biblioteca para algún trabajo de investigación o lo que fuese. Y que además tiene que ver también, obviamente, con la adaptación del espacio hacia adentro, qué tan abierto es. Eso es. De hecho, hay una pregunta que va en esa línea que también la vamos a mencionar en un ratito. Y una tercera fase tiene que ver con la articulación como más institucional o las alianzas. Por ejemplo, yo estudié fuera, entonces cuando yo estaba haciendo mi maestría estaba también embarazada. Entonces toda mi embarazo, que lo hice allá, yo fui monitoreada por el Servicio de Salud Público de este país, y la biblioteca era parte clave del acompañamiento materno-infantil, ¿no? Entonces, el hospital me derivaba a mí como gestante a un programa como de clases prenatales, postnatales, que ocurrían en la biblioteca y que ayudaban a que personas, que además yo vivía en esta ciudad, que es Londres, era una ciudad muy desvinculada de familia, ¿no? O sea, es muy global, entonces estábamos yo y mi pareja y mi hija y solos. Entonces, te conectaban con otras familias que vivían territorialmente cerca, porque por lo tanto ese era el espacio de la biblioteca, la que nos acercaba, y que luego permitía que tú construyas pues tu tribu para el acompañamiento con tus hijos bebés, ¿no? O sea, ese es un servicio que claramente no es un servicio que presta la biblioteca. La biblioteca no está pues para dar cobertura de salud, pero sí es una plataforma que la articula, ¿no? Entonces a mí eso me pareció bien interesante. Tuve la oportunidad de hecho de investigar un poco en esa línea a partir del campo que llevaba encima. Y creo que es una cosa que también interesante y que aquí, en el caso de las bibliotecas, no solamente las que manejan ustedes, sino en general, se puede potenciar y aprovechar mucho más. Entonces, esa sería un poquito como la provocación que te quiero hacer antes de pasar a las preguntas, que hay algunas bastante interesantes y algunas se ven bien críticas que me parecen importantísimo mencionarlas y comentarlas. Sí, claro que sí. Mira, creo que todo esto tiene que ver con lo que de alguna manera comentábamos antes, ¿no? Con este esfuerzo que debemos hacer. Permíteme volver a empezar. Yo creo que el esfuerzo este enorme que hay que hacer para lograr un sistema nacional de bibliotecas en el Perú, si bien la rectoría la tiene la Biblioteca Nacional, no es un trabajo que la Biblioteca Nacional deba hacer o pueda hacer sola, ¿no? Sino que hay justamente que articular una serie de voluntades diferentes, ¿no? Para empezar,
evidentemente, las autoridades locales, ¿no? O sea, no olvidemos que por la Ley Orgánica de Municipalidades, las bibliotecas públicas municipales dependen de los gobiernos locales. Entonces es una voluntad importantísima, ¿no? O sea, y hay que mencionarlo una y otra vez y con todas las letras, la necesidad de que las autoridades apuesten por sus servicios bibliotecarios, pero no entendidos como un favor que están haciendo a sus vecinos o qué buena gente es mi alcalde, entonces me abre una biblioteca, ¿no? Sino más bien como simplemente el cumplimiento de un mandato que tienen por ley y de un derecho a la vez que tienen los ciudadanos de acceder a estas bibliotecas. Entonces creo que esa es una de las voluntades que sin duda tiene también que articularse. Lo propio, además, de la voluntad de la sociedad civil también tiene mucho que ver en este tema. O sea, es muy importante también que los vecinos de cualquiera sea el distrito, la provincia, que no tenga un servicio de biblioteca, es muy importante también que se reúnan, que se aglutinen, que demanden a sus autoridades la apertura de bibliotecas. O sea, también hay, digamos, mucho que se puede hacer desde el nivel de la propia ciudadanía, ¿no? Y lo otro que diría también, ya que hoy además se aprobó la Política Nacional de Cultura, es muy importante también, justamente como parte de esta Política Nacional de Cultura y como parte de una futura Política Nacional de Lectura, de libro, de bibliotecas, justamente ir articulando estrategias multisectoriales, ¿no? De tal manera que no sea solamente la Biblioteca Nacional o el sector cultura el que tenga que ver con la promoción del acceso a la información, a la cultura, al libro, sino también otras instituciones, ¿no? El Ministerio de Educación, pues evidentemente es un sector que tiene que estar cerca, pero lo mismo podemos decir del Ministerio de Salud, por ejemplo, o de otros, ¿no? Cuando uno empieza a pensar en la lógica de bibliotecas como espacios de desarrollo, como motores, perdón, de un gran desarrollo, ¿no? Sin ir muy lejos, en el Hermilio Valdizán, aquí en Perú, ¿no? Durante el año 2017 se creó una biblioteca especializada en temas de salud mental, sobre todo, con una estrategia de biblioterapia, y ha sido muy impresionante ver en este caso el impacto positivo que ha venido teniendo la lectura y la biblioteca en particular en el desarrollo de estas cuestiones principalmente relacionadas con salud mental. Pero luego también, digamos, podemos pensar en otros ejemplos, ¿no? Ejemplos de más lejanos quizá, ¿no? O sea, cómo las bibliotecas también han sido espacios muy importantes en zonas de guerra, en zonas de conflicto, ¿no? En Siria, en Afganistán, en Colombia. O sea, cómo ha habido, cómo el rol de las bibliotecas ha sido también el de contener emocionalmente, el de promover siempre estos espacios de encuentro, ¿no? Yo quisiera también contar, porque mientras te escuchaba, olvidé, o recordé, perdón, que había olvidado mencionar algo, y es que estamos por publicar, por lanzar la Biblioteca Pública Digital, ¿no? Que a nosotros es un proyecto que nos hace muchísima ilusión porque es una o será una biblioteca a donde los usuarios, evidentemente con acceso a Internet, ¿no? Conociendo las brechas que tenemos como país, pero aquellos usuarios que pueden acceder a estas tecnologías podrán prestarse libros electrónicos hasta por un plazo de 2 semanas, con una colección que está siendo construida, una colección que está quedando muy bien, de alrededor de 6.000 a 8.000 títulos que estarán disponibles para descarga en préstamo, gratuita, por supuesto, de ciudadanos peruanos o, bueno, extranjeros residentes también, ¿no? Porque claro, ahí también, ya que mencionaba los extranjeros residentes, ¿no? Tú comentabas justo sobre tu experiencia en Londres y decías cómo también habías podido valerte de los servicios públicos que se ofrecen, ¿no? Y claro,
lo mismo aquí, ¿no? O sea, las bibliotecas también tienen un rol muy grande para, por ejemplo, en el caso de los refugiados, eso es muy evidente, ¿no? O sea, en Alemania, por ejemplo, bibliotecas que han venido brindando servicios específicos para poblaciones de refugiados, ¿no? Y cómo a partir de estos servicios específicos, estas personas han podido insertarse mejor en la comunidad alemana, en este caso, ¿no? Fortalecer en líneas generales el ejercicio de su ciudadanía, ¿no? Entonces, yo creo, digamos, para resumir, que de lo que se trata es de ir creando referentes, modelos a seguir, ¿no? Que vayan un poco en esta lógica, Mariana, de esta biblioteca que no solamente es repositorio de libros, una biblioteca además, creo yo, que hoy más que nunca, y desde mi punto de vista, de aquí en adelante, deben ser consideradas bibliotecas sin paredes, ¿no? Bibliotecas a las que cada vez es más fácil su acceso, sea de manera presencial, sea de manera virtual o sea de manera remota, ¿no? Con la propia biblioteca tomando acción hacia la ciudadanía. La biblioteca va al ciudadano, ¿no? Creo que también es muy importante ese esfuerzo. Disculpa si me he ido un poco por las ramas, pero estos temas son tan interesantes que me voy un poco por las ramas a veces. No, no te preocupes. Antes de pasar a la sección de preguntas, aquellos amigos y amigas que nos están escuchando desde La Mula, gracias amigos de La Mula por prestarnos sus plataformas y por tener esta alianza. Vamos a cambiar, o sea, migren a las otras plataformas que tenemos, a Nodal, Lima, como vamos y tal, porque en La Mula tienen otra actividad a las 8 también, entonces nos han pedido eso. Así que nuevamente gracias chicos de La Mula y aprovecho también en agradecer a la Red de Arquitectura Peruana, a LA Network, que es este medio enfocado en ciudades a nivel de América Latina y bueno, obviamente Anima Como Vamos, Ocupa y Nodal para todo el acompañamiento y todo el proceso y la producción. Entro a las preguntas, justamente varias de estas o sea, nos van a ayudar a profundizar un poquito más en algunos de los puntos que hemos trabajado, ¿no? ¿Ok? Entonces, Meteleletra, que está buena su nick, nos pregunta si existe algún modelo de biblioteca que se pueda sostener por sí sola, más allá de la subvención estatal o privada. Y ahí en verdad o es plata pública o es plata privada, o sea que sea el privado, pues la persona, ¿no? O la empresa, pero bueno, ¿de qué manera se sostienen en todo caso las bibliotecas? Y nos preguntan, ¿no? Porque las bibliotecas en Lima aún son lugares poco atractivos, en general, a diferencia de las ferias del libro, cada vez más recurrentes en nuestra ciudad, ¿no? O sea, hay como estos grandes momentos donde, ¿no? Yo de hecho, y mi hermana que es una lectora voraz, al igual que Patti, que trabaja con nosotros, que lee en promedio entre 50 y 60 libros al año, o sea, está en el top Wow. de los... Sí, es increíble, siempre bromeamos porque en nuestra encuesta tenemos datos y ella siempre está pues en ese quintil superior, ¿no? Claro, O ni siquiera ella quintil, no ayuda sé, hay creo que a elevar las 2% de cifras gente de que hábito hace eso. lector. Sí. Así es. Y bueno, y mi hermana también es una lectora voraz. Y claro, están claramente, en el caso de mi hermana, siempre anotando lo que va a comprar en la feria de libro tal y en la otra feria de libro tal y constantemente, ¿no? Ale, hola, te mando saludos. Síganle en su cuenta Tinta y Borrones en Instagram, haciendo ahí el cherry. Pero bueno, esa es una pregunta buena de meter en letra. Hay luego un par de preguntas de Misu Soare. Hola Misu, ¿cómo estás? Ella nos pregunta, ¿no? Claro, estamos hablando de Nueva York, ¿no? Y bueno, yo he hablado de Londres. ¿Cuál es la función de la Biblioteca Nacional en la pandemia, ¿no? En el Perú, donde los niños y jóvenes no pueden acceder a una biblioteca virtual. O sea, está hablando todo este grupo de personas que están fuera de los megas, de los celulares o de la computadora, ¿no? Un poco el mismo problema que han tenido con el Ministerio de Educación. ¿Cómo hacer o por qué no liberan, preguntan, los libros virtuales a los estudiantes? ¿Cómo piensa entonces la biblioteca llegar a ellos? Ya habías explicado un poquito, pero podrías profundizar un poco más. Ella también nos pregunta, o sea, reitera este tema del Internet, ¿no? La gente más pobre no tiene Internet. Entonces, por más buenas que sean las actividades que ustedes propongan, no vamos a llegar a ellos o no van a llegar a ellos. Entonces, ¿qué soluciones hay ahí? Una tercera pregunta o un tercer tema, Mariela Rodríguez nos habla un poco más de la lógica, ¿no? O sea, ¿por qué las bibliotecas públicas en Perú son aún tan cerradas? ¿Por qué aún su ingreso es tan restringido? Claro, te piden pues, ¿no? Casi que te pasan el rayos X antes, ¿no? DNI, carnet, documento, papel, o sea,
partida de nacimiento, podrían pedirte ahí, alguna vez me he sentido así, ¿no? O sea, como de intimidad, ¿no? Y esas son barreras que tienen que ver justamente con esta idea que hablamos del ocupa tu calle, o sea, una reja, una puerta, un guardia de seguridad en actitud de quién eres tú y por qué vienes, generan barreras simbólicas y físicas que no ayudan. Sin Ella duda. menciona, Mariela, que hay casos en el extranjero, como indicas, que ofrecen en las bibliotecas espacios de socialización e intercambio muy alto, que funcionan tal vez más cercanos a nuestra noción local de centros culturales, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere para generar este cambio progresivo en nuestro país? Y por Ujú. último, una última pregunta, bueno, hay dos preguntas más, perdón, de ahí si te has olvidado de alguna me avisas. Sonia Bermúdez Lozano, ella de hecho es parte de nuestro programa de líderes urbanos, que es un proyecto que hemos empezado y estamos promoviendo. Hola Sonia. Ella nos pregunta, o nos dice, ¿no? En Pueblo Libre tenemos nuestra biblioteca municipal en segundo piso de un mercado. Eso me parece fantástico. O sea, por ejemplo, ese tipo de inserción es potencialmente muy positiva. Sabemos que se han reunido con el alcalde. ¿Se podría remodelar y aplicar tecnología para motivar más visitas y su uso continuo? Es una pregunta interesante, Sonia. Y José Carlos Alvariño nos pregunta si han tenido algún acercamiento con el alcalde Muñoz o con otros municipios. ¿Cómo está entonces esta gestión con los municipios locales, de los cuales comentabas, por ejemplo, cómo ha habido esa reducción de las bibliotecas municipales, ¿no? Ujú. Así que te dejo nuevamente el Buenísimo. micro. Espero Sí, acordarme de si no todas yo las te voy haciendo preguntas. recordar aquí. O Lucas nos va Vale, ayudando a hacernos recordar. vale, vale, gracias Mariana. Voy a empezar quizá desde la pregunta de José Carlos hacia atrás. Saludos para José Carlos. Eh, en efecto, evidentemente, hemos tenido incontables reuniones, bueno, no incontables, quizás sea una exageración, pero quiero decir incontables reuniones con alcaldes, no son incontables. Hemos tenido unas cuantas reuniones ya con varios alcaldes, no solamente de Lima, sino también de otras ciudades. Justamente con esta idea que mencionaba antes, ¿no? Con la idea de ir generando voluntades, ¿no? Este trabajo desde la biblioteca de cara al sistema también es un trabajo que implica ir aglutinando, perdón, voluntades en favor de la creación de las bibliotecas, ¿no? Entonces, una cosa que olvidaba mencionar antes, cuando hablaba de cómo es, digamos, esta implementación del sistema que vamos proyectando, que vamos imaginando, y decía, ¿no? Por un lado, una biblioteca nacional que tenga presencia en todos los departamentos del país, una biblioteca nacional que capacite continuamente, una biblioteca nacional que compre libros para dotar a las bibliotecas públicas. Yo también añadiría un cuarto elemento que a partir de esta pregunta logro, digamos, recuerdo, y que es la necesidad también de ir construyendo redes, ¿no? Creo que el sistema tiene que estar compuesto también por redes, ¿no? Redes a nivel de departamento, redes a nivel de Lima Metropolitana, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que ese cuarto componente es también un componente que evidentemente hay que ir generando voluntades a favor de diferentes autoridades y creo que es probable, ¿no? Por el desarrollo mayor en cuanto a acceso a bibliotecas que hay en Lima comparativamente con otros departamentos del país, es posible que Lima Metropolitana pueda ser un espacio primero, digamos, donde podamos ir montando una primera red relativamente consolidada, con un catálogo, por ejemplo, único, un catálogo al que se pueda acceder y demás, ¿no? Servicios, incluso yo pensaría con préstamos interbibliotecarios, en fin, hay mucho que se puede trabajar en redes, ¿no? Entonces, eso contestaría sobre la primera pregunta. La anterior, que era la pregunta que tenía que ver con Pueblo Libre, en efecto, ha habido algunas reuniones. No sé si esta persona que pregunta, entiendo que es vecina de Pueblo Libre, pues contarles que Pueblo Libre está inaugurando una nueva biblioteca pública municipal, ¿no? Es uno de esos distritos que justamente están apostando y generando espacios de bibliotecas. Y es una nueva biblioteca pública, no recuerdo ahora mismo la ubicación, disculpen, eh, pero hemos ido, he estado ahí viendo el terreno, va a ser una biblioteca muy moderna, de 2 pisos, con una vista a un parque muy bonito, en fin,
Entonces, además también, por cierto, es una biblioteca pública porque hemos estado ayudando en el proceso, dando opiniones y dando también este acercamiento que tenemos a las bibliotecas entendidas como espacios que van más allá, ¿no es cierto?, del acceso al libro o de ser repositorios de libros, ¿no? Entonces, esa es una muy buena noticia, por supuesto, por parte o en este caso particular de Pueblo Libre, y así como este alcalde, como el alcalde Stephen Haas de Pueblo Libre, hay también otros alcaldes u otros, perdón, presidentes regionales con quien también hemos tenido la oportunidad de reunirnos, que realmente muestran un interés muy grande, ¿no? O sea, por mencionar algunos casos de la Municipalidad Provincial del Santa, ¿no? El alcalde Briceño, si no me equivoco. Otro alcalde que apuesta por estos temas, y así hay muchas autoridades que realmente apuestan por el tema, pero evidentemente también hay un gran número que no, ¿no? Y es a ese gran número que no a donde tenemos que ir, a donde tenemos que estar persuadiendo, convenciendo, difundiendo todas las ideas posibles para, ojalá, crear conciencia alrededor de la importancia de los servicios bibliotecarios. Entonces, eso es sobre Pueblo Libre. Ahora recuerdo la primera pregunta, que tiene que ver sobre las bibliotecas autogestionarias, por llamarle de alguna manera. Sí, sí que existen, y en el Perú además existen y muchas, que son lo que se conoce principalmente como bibliotecas comunales, ¿no? Entonces hay áreas del Perú, zonas del Perú, que tiene una gran tradición de bibliotecas comunales, ¿no? Por mencionar dos grandes tradiciones, una en Lima y otra en otro departamento. En Lima, por ejemplo, en Villa El Salvador, ¿no? Hay una red muy importante de bibliotecas comunales que fue promovida, entre otras personas, por Javier Bernaola, quien lamentablemente falleció hace poco tiempo. Javier Bernaola, junto a otros vecinos de Villa El Salvador, fueron de los grandes impulsores de las bibliotecas comunales desde los años 80, ¿no? Luego, durante, digamos, los años de violencia política, hubo algunos años donde tuvieron que cerrar las bibliotecas comunales, pero luego las reabrieron, y son bibliotecas que, como proponía quien preguntaba, no han recibido históricamente ni ayuda del Estado, ni ayuda de la empresa privada, sino que muchas veces son bibliotecas en las que los propios vecinos van aportando, ¿no es cierto? Ahí como pueden, donde incluso los propios vecinos van turnándose para la atención de la biblioteca, ¿no? Y otro caso, que para mi gusto es un caso paradigmático dentro del universo, digamos, a nivel mundial, diría yo, incluso de las bibliotecas comunales, que es la red de bibliotecas comunales de Cajamarca, ¿no? Que está liderada por Alfredo Mírez, antropólogo, educador, y es un proyecto muy impresionante. Son alrededor de 300 bibliotecas comunales en zonas rurales del departamento de Cajamarca, donde no solamente son bibliotecas que se han construido al margen, digamos, del Estado, de la empresa privada, como sugiere la pregunta, sino que además también todo se decide a nivel comunitario, ¿no? Para empezar, la comunidad decide si quiere o no tener una biblioteca, ¿no? Si la comunidad decide que quiere tener una biblioteca, luego decide también cómo va a ser el funcionamiento de esa biblioteca, ¿no? Luego deciden también quién va a estar a cargo de la biblioteca esta semana, la otra y demás. Deciden también los libros que va a tener la biblioteca y así sucesivamente. Otra cosa que es muy interesante de esa red es que no todas las bibliotecas tienen los mismos libros, sino que van rotando los libros de tal manera que las bibliotecas no se agoten, ¿no? Que las novedades, digamos, no se agoten. Y sobre esta experiencia en particular, quisiera mencionar algo que no tiene que ver propiamente con la pregunta, pero que ya que estamos, creo que vale la pena mencionarlo porque evidencia muy bien el impacto que tienen o que pueden tener las bibliotecas para el desarrollo de la ciudadanía. Es que en algún momento tuve la oportunidad de preguntarle a Mires, el impulsor de esta red, cómo habían decidido originalmente qué libros poner a disposición en las bibliotecas. Y me dijo, pues muy fácil,
la Constitución Política del Perú. Y me sorprendió mucho la respuesta, porque me comentaba cómo luego este libro, ¿no? La Constitución Política del Perú, tras ser leída por los comuneros, cómo de pronto muchos de ellos, muchas de ellas, tenían conciencia sobre varios derechos que no sabían necesariamente que tenían, ¿no? Entonces, es un caso, creo yo, repito, muy paradigmático, donde se evidencia muy grandemente este rol, ¿no?, que tienen las bibliotecas para el desarrollo de la ciudadanía. Pero también, por mencionar otros casos, ¿no? En Puente Piedra, aquí en Lima, hay otra biblioteca comunitaria muy impresionante que se llama el Proyecto Quijote, ¿no? Un Quijote para la vida. Muy, muy buen proyecto. En Chincha también, otras bibliotecas comunales dirigidas por Karen Chávez, y así sucesivamente, ¿no? En realidad hay, y eso también es muy interesante en este tema, ¿no? Contrariamente a lo que uno a priori pueda creer, ¿no es cierto? Que no solamente, o mejor dicho, que el Estado históricamente ha descuidado este tema y demás. Sin embargo, desde la sociedad civil, históricamente ha habido muchas iniciativas muy importantes, donde, repito, han estado, digamos, sin recibir apoyo del Estado, de nadie, ¿no? Y sin embargo han logrado mantenerse y han logrado echar a andar un proyecto de mucho valor público, ¿no? Y las otras dos preguntas sí que no las recuerdo. No te preocupes, ahorita te las hago llegar. Mientras tanto, mientras las busco acá en el chat, tengo un segundito, les cuento también que yo también conozco de justamente bibliotecas comunitarias trabajadas por ciudadanos, ¿no? Y por vecinos, que se están dentro de esta idea de la biblioteca comunitaria. Una amiga, Lidu, en San Martín de Porres, ha creado una biblioteca para los niños, se llama La Ronda, algo muy familiar, muy vecinal. Nosotros les regalamos hace poco unos cuantos libros que los llevaron, que es en general para todo público, ¿no? Y tiene libros de literatura, de cosas, y es simpático porque hay como unas ganas de volver, ¿no? Y de dar. Y nosotros, para aquellos que se van a volver parte de la red nodal, que estamos, como les digo, en este proyecto beta, también hemos trabajado o sea, dentro del proyecto tenemos esta biblioteca comunitaria urbana. Hemos subido, de hecho, los libros que tenemos a Goodreads, porque no hemos pagado ningún sistema. Simplemente estamos aprovechando lo que hay. Y claro, en un primer momento los amigos y la gente cercana, pues, podía tener acceso a ello para investigación, para lectura. Pero nuestro sueño es que podamos efectivamente tener luego, cuando ya pase pues la parte cuando ya haya vacuna, podamos recibir a las personas interesadas en los distintos espacios que podamos tener habilitados, de la mano de aliados, por supuesto, y que puedan acceder a los libros, porque a mí me parece como un absurdo que yo pueda tener un libro increíble de pronto sobre el tema chévere de biblioteca urbana y no sé qué, y que la tenga yo guardada acá atrás, o sea, que nadie más tenga acceso a eso. Me parece como muy egoísta, ¿no? Entonces, en esa línea es que empezamos a pensar un poquito como los procesos de cómo hacer el acceso al conocimiento un poco mejor. Ahora sí te leo las dos preguntas previas a las preguntas previas, y han llegado un par más, y tienes todavía unos minutitos para poder hacerla. Bueno, Métele Letra nos hablaba, bueno, eso sí lo mencionamos, el tema de las subvenciones estatales o privadas. Misu Suárez nos hablaba sobre el tema del Internet, no todo el tema de cómo se llega a los que no tienen Internet. Ya Mariela Rodríguez fue que nos hablaba del tema vinculado a esa referencia de centro cultural, ¿no? Que era uno de los temas que también ya se mencionaron. Y han llegado un par de preguntas nuevas, un par de comentarios. Ana Cristina, ella es de Ecuador, y nos dice, ¿no? En Quito tenemos el proyecto Agotecas, que son bibliotecas urbanas distribuidas en distintos lugares de la ciudad antes del coronavirus. Y en ese momento fueron una intervención importante que permitieron ampliar la lectura de los ciudadanos. Una de ellas es gestionada por una librería. Mi pregunta está orientada a cómo gestionar el préstamo de los libros a los ciudadanos en torno al COVID-19, ¿no? Claro, porque, o sea, yo, por ejemplo, quería unos libros para mis hijos y no puedo tener acceso a ellos, porque en este momento la biblioteca que está cercana a mi barrio, la biblioteca pública, está cerrada.
Sonia Bermúdez, no, perdón, Pilar Chumacero nos vuelve a decir, ¿no? ¿Qué opinión te parecen los bibliómetros ubicados en algunas estaciones del Metropolitano y qué se puede mejorar en ellos? Y con eso creo que cerramos, salvo que haya alguna pregunta más así que entre ahorita. Ahí Lucas está escribiendo. Acá está, una última pregunta. Malena Ruesta Granda nos dice, ¿no? Dada la proliferación de la información a través de medios digitales, las bibliotecas públicas han adoptado una función como espacio cultural, destinado a brindar otros servicios de índole cultural, además de los convencionales orientados al acceso a la información. ¿En qué medida la Biblioteca Nacional asume esta nueva visión? ¿Integra la mediación cultural como herramienta clave para la integración ciudadana y aproximación de los peruanos a su cultura? Y sobre la programación de las actividades culturales. ¿El contenido de las actividades responde a la visión que desea proyectar la biblioteca como institución de carácter oficial? Eso es interesante, ¿eh? Porque ¿qué tanta capacidad o flexibilidad tiene una institución oficial de, por ejemplo, alojar eventos que no vayan pues con la línea de pensamiento oficialista, ¿no? O sea, eso es interesante porque las plataformas pues pueden ser como un proceso. Y también aquí una última, Mitra Tag habla de bibliotecas ambulantes, si podrían llegar a más gente, qué experiencias hay en Perú. Mitra, te cuento que en un distrito había para niños unas bibliotecas itinerantes en los parques de juegos de los niños. Era interesante porque iban, ¿no? Y los chicos pues a la vez que se subían al columpio, luego había un momento en el que se relajaban y se sentaban a leer. Pero bueno, te doy por último, Ezio, la palabra y con esta última intervención tuya vamos cerrando. Hay muchos ejemplos sobre la última pregunta de bibliotecas móviles. Por ejemplo, pienso además del ejemplo que daba Mariana, pienso también en Arequipa, por ejemplo, un proyecto llamado justamente la Bibliobici, ¿no? Que son acercamiento a los libros a través de, en fin, dos personas que recorren la ciudad en bicicletas y que luego no solamente hacen acciones de mediación de lectura, sino también préstamo de libros. Lo mismo en Chimbote, pero que también es una red que se extiende a Chiclayo, Trujillo. Hay ejemplos, ¿no? Hay muchos ejemplos. El propio Ministerio de Cultura, por ejemplo, tiene una red nacional de espacios de lectura que no llegan a ser bibliotecas propiamente, son espacios más pequeños de acceso a la lectura, al libro, y que no están, pues, por supuesto, dentro de ninguna institución formal, ¿no? Ni gubernamental tampoco, ¿no? Sino más bien está en espacios comunitarios muchas veces, ¿no? Así que en efecto hay muchos modelos exitosos también, y desde la Biblioteca Nacional también, por eso te decía antes, la necesidad de también contribuir decididamente a la apertura de bibliotecas, ¿no? Ya que ha habido o hay un decrecimiento del universo de ellas, ¿no? Entonces, creo en ese sentido también que es importante, por ejemplo, que la Biblioteca Nacional, en esta lógica a la que esperamos llegar, ¿no es cierto?, de representaciones en los diferentes departamentos del Perú, creo que también es importante desarrollar servicios que la Biblioteca Nacional pueda dar de cercanía, ¿no? Por ejemplo, a través de bibliobuses, a través de delivery de libros, como ya estamos haciendo desde las estaciones de biblioteca pública y como están haciendo otras bibliotecas públicas, la de Pueblo Libre, por ejemplo, ¿no? Ya que se mencionaba Pueblo Libre antes, y otras más, ¿no? Tenía por ahí el listado, pero son ya cada vez más las bibliotecas públicas que han empezado un servicio o de delivery o de recojo de libros, ¿no? No todavía de sala, pero sí de delivery y de recojo, ¿no? Lo otro que mencionaría también, ay, se me ha ido la pregunta, pensé que la recordaba, pero tenía que ver con el caso ecuatoriano, la pregunta que venía desde Ecuador, creo que era la siguiente. No sé si me puedes ayudar, creo que faltaban dos preguntas, Mariana. Sí, es el comentario La de Ecuador. próxima vez prometo ir apuntándolas. No te preocupes. El tema de Ecuador era justamente como nos hablaban de estos ejemplos ya que te lo leo, de bibliotecas urbanas distribuidas en distintos lugares de la ciudad, ¿no? Y claro, sí. contestaste en realidad este tema vinculado a la gestión del préstamo de los libros. Claro. Hablamos, Pilar también ya me había acordaba, mencionado también había algo sobre el uso de los libros también. Sí, verdad, los bibliómetros de la Municipalidad de Lima, del Metropolitano, pues me parece excelente, imagínense, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que sea
generar nuevas bibliotecas, porque al final los bibliometros son bibliotecas, es bienvenido, ¿no? Además, el bibliometro es un servicio que brinda la Municipalidad Metropolitana de Lima que permite el préstamo de libros, ¿no? Así que por ese lado, me parece que en líneas generales es un servicio que funciona bien, es un servicio que ha ido posicionándose, fortaleciéndose, con colecciones de libros que han ido también mejorando, ¿no? O sea, como todo proyecto, pues no siempre va a ser perfecto, ¿no? Siempre va a haber cuestiones que uno pueda criticar de alguna u otra manera, pero repito, en líneas generales me parece que es un proyecto muy valioso que ha contribuido a garantizar, o más que garantizar, a crear nuevas bibliotecas, y eso es un motivo de celebración enorme, imagínense, ¿no? Imagínense si otras municipalidades estuvieran también apostando de la misma manera, o sea, sería muy importante. Además, también lo que me gusta mucho del proyecto de Bibliometro es que es un proyecto que ha logrado, y eso es muy importante, trascender gestiones, ¿no? Porque recordemos que empezó con la gestión del alcalde Castañeda y ahora continúa en la gestión del alcalde Muñoz, ¿no? Y debe, por supuesto, continuar en la gestión del siguiente alcalde, ¿no? Así que eso también me parece muy importante cuando se logran, perdón, proyectos de tal calidad y de tal pertinencia que es difícil, no imposible, ya lo sabemos, pero difícil pues que una nueva autoridad decida, ¿no es cierto?, cerrar algún servicio de tanto valor público, ¿no? Así que en ese sentido, repito, mi impresión es muy buena y más bien yo considero que deben multiplicarse estos espacios, no solamente en el metropolitano, ¿no?, sino también en la línea 1 del metro y claro, en otros sistemas integrados de transporte, ¿no? Pero claro, ya sabemos que en el Perú son pocos los sistemas integrados de transporte, ¿no? Entonces, claro, si tuviéramos más sistemas integrados de transporte, más metros y demás, probablemente también sería más fácil la multiplicación de este acceso, ¿no? Si no, no invoques las malas autoridades, por favor, que nos interesa la institucionalidad. Bueno, Ezio, solamente un par de comentarios chiquititos. Primero, hay también un par de experiencias. Justamente unos amigos me habían comentado de un proyecto que se llama Biblioparques, que lo estaban trabajando junto con gente justamente de la Cámara, me parece, del libro. Así que este amigo Alex es un arquitecto. Hola, Alex, su proyecto está chévere. También en el Foro Internacional de Intervenciones Urbanas, que ahorita les voy a dar unos detalles. Lucas, si me ayudas, si podemos, antes, o sea, primero al cierre proyectamos la foto y luego pues pasamos el dato ya de lo del FIU, si puedes preparar ahí una laminita en buena hora, si no, no pasa nada. Nos dijeron, en uno de los primeros foros presentamos el proyecto Arbolibros, ¿no? Que era básicamente una caja de frutas que lo colocaron pues en parques y la gente podía dejar libros y llevarse y traer. De hecho, hubo, me parece, un conflicto, porque en algún municipio en el que se puso, pues casi que los querían corretear porque, o sea, con el argumento de dañar equipamiento o hacer basura, y era como un absurdo porque, claro, al contrario, estás generando cultura a través de una intervención de bajo costo y de cero impacto, ¿no? En términos estructurales. Y también recuerdo, y me he olvidado el nombre, Lucas, si me acuerdo, si vas a recordar, el de unas chicas que tenían un proyecto hermoso donde ponían unos stickers en la combi. Entonces colocaban el sticker en la combi con fragmentos de un libro, en este caso un libro de literatura clásica, y por un tema de derechos, básicamente, y te invitaban a leer ese libro, ese texto. Acá Lucas me está escribiendo, Chup de Mango, era el colectivo, sí, efectivamente, los amigos de Chup de Mango. Y entonces las chicas de Chup de Mango colocaban estos stickers que tenía un fragmento, un par de párrafos del libro para que te engancharan, y luego tenías un código QR que te llevaba al texto en PDF liberado, ¿no? Entonces esa es una forma también increíble de promover la lectura, sobre todo si estás en el micro apretado y aburrido, como nos acostumbraron a viajar, ¿no? Entonces hay un montón de iniciativas y un montón de procesos y cosas que se pueden hacer. Lucas, si me ayudas con la foto para despedirnos, esa es una foto medio sorpresa que la vimos ahora en Twitter y queríamos compartirla con ustedes. De hecho, pues la gente de la biblioteca la conoce, pero no necesariamente los amigos. Y de paso, mientras Lucas la va poniendo, invitarlos a el foro de intervenciones urbanas, que va a ser a fines de agosto. No me acuerdo las fechas todavía porque las han cambiado. Pero es un espacio gratuito, libre. Vamos a tener un panel para conversar también temas vinculados a bibliotecas. Y bueno, fíjense, esta foto la compartió Lima Antigua,
que es un colectivo que trabaja temas de patrimonio, y nos dice, ¿no? Una vista hacia la construcción del actual edificio de la Biblioteca Nacional, ubicada en la avenida Bancaya a mediados de los 40. O sea, imagínense, es cuando recién se construye el edificio, y cómo era pues la ciudad, ¿no? Y así que gracias a los amigos de Lima Antigua que siempre nos comparten postales, y yo más bien los invito pues a repensar cómo esos edificios que ya existen y los que van a existir pues deberían construirse, diseñarse, hacerse y sobre todo qué tipo de propuesta tienen que tener. Así que nada, sin más, nos despedimos. Tienen ahí el contacto de Lima Antigua para ver la foto con más detalle si quieren. Ezio, chicos de la Biblioteca Nacional, muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos. Por último, invitarlos nuevamente a todos al Foro de Intervenciones Urbanas, que es este espacio abierto, ahí está, gracias Lucas, que va a tener esos 3 ejes de temáticos, el de cultura y ciudadanía, el de accesibilidad y movilidad y el de territorio y comunidad. Ese de acceso libre previa inscripción, vamos a lanzar las inscripciones ahorita ya pronto y va a ser del 25 al 29 de agosto, están las fechas que no me las sabía. Están todos invitados a sumarse, van a haber varias sorpresas, unos lanzamientos interesantes, unas invitaciones complementarias y bueno, un montón de espacio para aprender, conocer y conectarse. Así que nada, sin más, muchas gracias Ezio, teníamos que hacer un salud, pero se llevaron mi lata de cerveza. Oye, yo quería, si me permites un minutito, por supuesto. Decir que esa foto que mostraste antes, súper interesante, es una foto de la reconstrucción en realidad, porque es posterior al incendio que hubo en 1943, que fue un incendio que acabó más o menos, se calcula, con 2/3 de todos los materiales que albergaba la Biblioteca Nacional en esa época, y luego del incendio es que Jorge Basadre asume la dirección de la biblioteca, ¿no? Entonces, en estos años que muestra esta foto, Jorge Basadre ya asume la dirección de la Biblioteca Nacional en uno de los periodos históricos de la Biblioteca Nacional más importante, ¿no? Porque de alguna manera esos años significaron el renacimiento de la Biblioteca Nacional, ¿no? Y lo otro que quería decir, porque recordé ya una pregunta que creo que se quedó sin respuesta, que tenía que ver con el manejo de los materiales bibliográficos en tiempos de pandemia. Yo invito a ir a la web institucional de la Biblioteca Nacional, bnp.gov.pe, y ahí pueden acceder, por un lado, a los criterios orientadores de los que hablaba antes, pero también a otro documento que está, digamos, disponible, que tiene que ver con un protocolo justamente de uso y disposición de materiales bibliográficos, ¿no? Es un documento de unas 15 páginas que explica muy bien todos los cuidados que hay que tener para manipular libros y para poder hacer, por ejemplo, préstamo de libros por delivery o por recojo y demás, ¿no? Así que les invito también a revisar esos documentos para que puedan, ojalá, ponerlos en uso y que sea de provecho de ustedes, ¿no? Buenísimo, entonces ya sabemos, ahí Lucas vas a acordar para avisarle a los chicos de Lima Antigua. Pero bueno, súper dato, efectivamente, una reconstrucción y un renacimiento, pero también ahora estamos en un reinicio con el tema de la pandemia, ¿no? Y cómo es el AC antes del coronavirus y el DC después del coronavirus, o el mientras tanto, ¿no? Y mientras tanto hay un montón de cosas y procesos que poner en marcha y que aplicar. Así que en esa línea, solamente agradecerte, Ezio, nuevamente, a tu equipo, por supuesto, los chicos de Lima Como Vamos, de Ocupa tu Calle, de LA Network, de la Red de Arquitectura Peruana, La Mula, porque nos ha permitido hacer esta transmisión, y a todos los que nos han acompañado. Si todos podríamos, o sea, creo que una acción como, un llamado a la acción muy individual es que nosotros mismos en nuestra casa, pues, busquemos prestar un libro a alguien, ¿no? Alguien siempre ahí tiene una curiosidad y uno siempre tiene algo que ofrecer, así que si los casi 80 personas que hemos estado acá escuchando podemos prestar un libro, pues imagínense cuánto estamos contribuyendo, ¿no? Y armamos una cadena así bonita. Así que nada, gracias, nos vemos pronto. Chao. Gracias.